Como resumen, para saber si una elasticidad es grande o pequeña, recordad, siempre nos quedamos con su valor en términos absolutos, es decir, quitamos si hay un signo negativo, que solo queremos ver el número, si es grande o pequeño. ¿Y cómo sabemos si un número es grande o pequeño? Pues el punto de referencia va a ser el 1. Si es igual a 1 es una elasticidad unitaria, como perfecta, una reacción proporcional. Eso significaría que si el precio se incrementa un 1%, la cantidad varía en un 1% también. ¿Veis? Es proporcional a esa variación del precio. Y luego, como punto de referencia era el 1, tenemos los otros casos, cuando es mayor que 1 o menor que 1. Diremos que cuando es mayor que 1 es un punto o una demanda elástica. Cuando sea inferior a 1 será inelástica. Olvidé mencionaros una cosa antes. Si os recordáis, en el ejemplo previo veíamos la elasticidad en un punto concreto. Creo que el precio era 10, si no me equivoco, y la cantidad que poníamos era como 30, pero bueno, da igual, independientemente. Habíamos calculado la elasticidad en un punto. Y eso significa que esa elasticidad va a ser válida solo alrededor de ese punto, porque la elasticidad se ve modificada a lo largo de la curva de demanda. Es algo que me figuro que ya habréis visto, y si no, pues bueno, os lo digo. Por eso siempre se tiene que hacer la elasticidad respecto a un punto en concreto, porque la elasticidad no es constante, va cambiando. ¿Vale? Y como os decíamos, la interpretación sería eso, ver cómo de sensible es el individuo ante cambios en el precio del bien que está adquiriendo. Si es muy sensible, supongamos que es igual a 2, significa que si el precio se incrementa solo un 1%, la cantidad demandada, en este caso sería negativa esa relación, caería un 2%. Es una proporción mucho mayor, ¿no?, a la del 1%. Imaginaros si fuera de un 8%. Si el precio se incrementa en un 1%, la cantidad demandada estaría cayendo un 8%. Y diremos que es inelástica cuando pues, el individuo pues, apenas reaccione. Una elasticidad de en torno al 0, entre el 0 y el 1. Supongamos 0,5. Eso significaría que si el precio crece un 1%, en este contexto, la cantidad demandada caería un 0,5%, caería menos. ¿Veis? Es un individuo que cambia, que reacciona, que es sensible a los precios, pero en mucha menor medida. Por esto diremos que es inelástico, o esa elasticidad o ese punto en concreto será inelástico. Bueno, hemos visto la elasticidad propio precio, pero de forma similar se haría respecto a las otras variables. Claro está que en ese caso lo que tenemos que hacer es la variable en cuestión la tenemos que dejar como una variable y no sustituirla por su valor. Y el precio en cambio sí que pasaría a tener un valor, ¿no? O lo dejaríamos pero como si fuera una constante. Aquí tenéis la fórmula general para cada una de ellas. Bueno, esa es la que acabamos de ver, ¿vale? Propio precio. Pues la de la renta, por ejemplo, recordad que a veces se pone latina, Y o R para referirnos a la renta. Sería la derivada de esta demanda, ¿verdad?, que dependía de muchas variables, entre ellas la renta. En este caso, la renta sería una variable, la dejaríamos que pudiera variar, no le daríamos un valor concreto, dejaríamos eso ahí. Y diríamos la derivada y el cociente de esos valores iniciales. Os quería recordar un poco qué tipo de bien estaríamos tratando en cada caso dependiendo de si esa elasticidad es positiva o negativa. Recordad que por un lado se ve el signo, me va a clasificar el tipo de bien, y por otro lado el valor, me va a decir si es una elasticidad grande o pequeña. Recordad, punto de referencia en ese caso el 1. Cuando vemos el signo, por lo tanto, es el 0, porque mayor que 0 o menor que 0 es positivo o negativo. Bueno, en el caso de renta, elasticidad de renta, podría ser positivo o negativo, es decir, podría ser un bien, si recordáis, un bien normal o un bien inferior. Si la relación era positiva, se trataba de un bien normal, si recordáis. Normal. ¿Qué significaba eso? Que a medida que se incrementa mi renta, yo consumo más de ese bien, de lo que es más o menos algo normal. Cuando era negativa, hablábamos de un bien inferior.
Es decir, era un bien que solo se consume pues, cuando somos un poco pobres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Un ejemplo de bien inferior, pues, no sé, la mortadela frente a los ibéricos, ¿no? Cuando mi renta se ve incrementada, dejo de consumir mortadela. ¿Veis? La relación es negativa. Más renta, el consumo de ese bien se ve reducido. Así que ese tipo de bien es un bien inferior. Nos pasa con la mortadela o nos puede pasar también con el camping, ¿no? Ir de camping. Pues lo más cómodo normalmente es ir a un hotel, cuanto más grande mejor, pero bueno, el camping es barato y divertido, pero a medida que aumenta mi renta, dejo de ir al camping para irme a ese hotel que tanto me gusta. Bien inferior. Cuando lo vemos respecto a otros bienes, bueno, aquí os he puesto Y y Z, pero como está aquí el más y el menos no haría falta, porque los definimos los dos solo en uno. Cuando estamos hablando respecto a otro bien, ya sea el bien Y o bien Z, estos pueden ser, si recordáis, o complementarios o sustitutivos y va a depender del signo. En el caso de que el signo sea positivo, significaría que, claro, hay que ver lo que estamos viendo. A medida que se incrementa el precio del bien Y, la demanda del bien X, o nuestro bien de referencia, si es positivo, se incrementa. ¿Cuándo creéis que va a pasar eso? Eso va a pasar cuando nos estemos refiriendo a un bien sustitutivo. ¿No? Si el precio de un bien sustitutivo me da igual, no sé, una moto o un coche, me da exactamente igual. Si el precio de uno aumenta, pues seguramente la demanda del otro bien se verá incrementada. Claro, yo quiero comprar el más barato. Son sustitutivos casi perfectos. Es un coche pequeño versus una moto grande, por ejemplo. Y me da igual, si el precio del coche se incrementa, se va a incrementar la demanda del coche, no la demanda de la moto. Así que positivo. Supongamos que esta cantidad se refiere a motos, este precio Y se refiere a coches. Si este se incrementa, este también se incrementa. Es el opuesto sustitutivo. En cambio, lo contrario pasará con los complementarios. El coche y gasolina, ¿no? A medida que aumenta, por ejemplo, el precio de la gasolina, supongamos ahora que este bien Y genérico es gasolina, ¿qué le va a pasar a la demanda de coches? Pues va a caer. Si empieza a encarecerse tanto la gasolina, empieza a subir tanto su precio, pues al final la gente opta por otro modo de transporte. Así que la demanda de coches caería. Relación negativa, ¿vale? Esto pensarlo siempre a veces es un poco complejo o confuso, poner los ejemplos y ver cómo es la relación de esos precios cruzados, el precio de otro bien respecto a la cantidad demandada del bien que estáis analizando. Y olvidé de mencionaros de forma explícita cómo se llaman los bienes cuando la elasticidad o esa relación se ve respecto del propio precio. Os dije que cuando era negativa era un bien ordinario, efectivamente, que es lo más habitual. Cuando sube el precio de un bien, su demanda cae. Esa ley de la demanda, decíamos. Pero ¿cómo se llaman los bienes en los que pasa justo lo contrario? Sube el precio del bien y sube la cantidad demandada. Bueno, en ese caso habría como dos tipos de bienes, ¿vale? Los Blemen, que son bienes de lujo, que la gente los compra porque son caros, pero es una cantidad muy pequeña, incluso inferior a la que voy a mencionar ahora. Esa categoría pues entra muy poquitos bienes. Y es eso, responde a un acto irracional como el deseo de tener cosas caras. Y luego estarían los bienes Giffen, que un bien Giffen es un bien extremadamente inferior. Si recordáis, un bien puede ser un bien inferior. Y un ejemplo que se suele dar es el caso de las patatas en Holanda. Porque, ¿qué es lo que pasaba en Holanda en esa época en la que solo se consumía patata y eran muy pobres? Bueno, la patata es un bien inferior, es un bien de pobres, de gente pobre. De tal forma que a medida que aumenta la renta, pues lo que pasamos a hacer es consumir un poquito menos de patata. ¿Vale? Esa relación negativa. Aumenta mi renta, consumo menos patata. La demanda de patata cae. ¿Con qué se veía esto? Cuando se analizaba esto, ¿qué es lo que se observaba? Cuando se hacía el análisis respecto al propio precio, pues incrementos del precio de la patata
lo que generaba, ahora nos vamos a encontrar en este caso, relación positiva. Incrementos del precio de la patata, lo que generaba es que esa gente que era muy pobre disponía, claro, como la patata era el alimento base o básico, si las patatas encima subían de valor, lo que pasaban a hacer es consumir aún menos carne, que era lo caro, porque al menos querían cubrir sus necesidades con el bien más barato. Vale, la patata subió un poco el precio, pero es que seguía siendo más barata, mucho más barata que la carne. Entonces el incremento del precio de la patata lo que hacía es que al final el gasto total que se hacía en patata era mayor que antes, porque no se usaban recursos para comprar carne, sino que eran necesarios más recursos, más que antes, más recursos para consumir más patatas y cubrir pues esas necesidades básicas. Es decir, lo que se observaba es que ante la subida del precio de la patata, la gente consumía incluso más patata que antes, porque ahora tenían como menos dinero disponible para poder adquirir carne, ¿vale? Es un caso, un ejemplo que se dio y es un caso muy extremo. Normalmente los bienes son ordinarios, por eso de ahí el nombre, ¿no? Ordinario. Bueno, esta sería un poco la clasificación total de los tipos de elasticidades, por lo tanto los tipos de bienes respecto a en cuanto a la oferta, de forma breve, igualmente que en el caso de la demanda también existe ese plan de oferta en el que lo que nos viene a decir es para los distintos precios posibles cuál es la cantidad que se ofrecería en el mercado. Pero en concreto, en lugar de hablar de ese plan de... perdona, he puesto plan de demanda, sería el plan de oferta. En lugar de hablar de ese plan de oferta, realmente lo que nos interesa es hablar de esa curva de oferta, que es exactamente lo mismo, pero es su representación gráfica o funcional, cuando pongamos esa función en la que veamos cómo se relaciona la cantidad ofrecida y el precio. Fijaros, aquí os he puesto un caso concreto, tenemos precio y cantidad, como siempre, y esta sería nuestra curva de oferta, que llamamos con una O de oferta o con una S de supply, que es de su sigla en inglés. Esta relación, si podéis observar, que es positiva, es decir, si partimos un precio tal como este sería la cantidad ofrecida, ¿no? Es lo que nos dice esa curva de oferta, pero si el precio crece, fijaros que la cantidad también se incrementa. Recordar que aquí está el 0, la cantidad está en el eje horizontal, más hacia la derecha significaría mayor cantidad, este es el precio, está en la vertical, más hacia arriba significaría un mayor precio, ¿no? Esta función de oferta, esta ecuación de oferta en concreto, nos estaría hablando de lo que se conoce como la ley de la oferta. Previamente hemos visto la ley de la demanda que decía que la relación era justo lo contrario, negativa. Mayor precio, menor cantidad demandada, lo que es bastante normal. Y aquí vemos justo lo contrario, que cuanto mayor es el precio, la cantidad ofrecida es mayor. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, pues un factor muy sencillo. Cuando el precio es muy pequeño, muy bajo, el margen de beneficio que tienen los empresarios también es bajo. Y en ocasiones habrá algunos empresarios que apenas puedan cubrir costes y directamente decidan no producir. Sin embargo, a medida que el precio se va incrementando, ese margen de beneficio se va incrementando también. Y por lo tanto habrá más empresarios interesados en producir en este mercado o incluso los que ya están instalados van a decidir producir más unidades dado que es más beneficioso, el beneficio unitario de cada una de ellas es mayor. Ahora vamos a analizar de forma muy general tres grandes tipos de ofertas dependiendo de cómo de rápido puede responder una oferta a lo que sería una modificación de los precios. Ahora simplemente voy a enumerar las tres, pero luego me centraré en este caso, en el caso del corto plazo, que es el que vamos a ver. Si os dais cuenta, estamos hablando de cómo reacciona la oferta ante modificaciones del precio, es decir, está vinculado un poco con la elasticidad de esta oferta, si es muy o poco elástica. Pero bueno, entremos en materia. Cuando estamos en un contexto de muy corto plazo, es un contexto muy específico, es un periodo en el que la empresa no tiene capacidad de reacción, no puede responder a modificaciones del precio del mercado. Es decir, la oferta va a estar fija, sería una curva totalmente vertical, algo así. ¿Cuándo se va a dar esto? Pues en caso de productos perecederos, es decir, que se vende hoy o si no,
el producto desaparece, se pierde, subastas, ¿no? En un mercado, en una lonja, pues es el pescado que hay. Realmente no existe capacidad de ajustar la cantidad. Es lo que he pescado y ya no tengo más, ¿no? En ese contexto de muy corto plazo, donde se tiene que hacer justo en el momento, si habéis visto alguna lonja, las subastas en las lonjas es algo muy rápido, pues es eso, la oferta está fija. Y si la demanda es así, pues este sería el precio, ¿no? Y esta sería la cantidad es la que hay. Pero si por un casual la demanda se incrementa, la cantidad de equilibrio va a ser la misma, porque es el pescado que hay, ya no hay más. Lo único que va a haberse modificado es el precio, así que en este caso, en este contexto de muy corto plazo, el ajuste se hace únicamente a través de los precios y van a servir para discriminar esos demandantes que realmente están interesados. Es decir, si realmente quieres ese pescado, pues tienes que pagar más por él, ¿no? O puede darse el caso contrario, que la demanda caiga. Entonces, pues si se quiere vender, se tiene que vender a un precio más bajo, porque no hay demanda. Pero la cantidad es fija, es decir, no hay una señal por parte del mercado hacia los productores que les hagan poder modificar su producción, viene dada. Un contexto más de corto plazo, no tan corto plazo como el anterior, es el que vamos a ver habitualmente. En ese caso, la oferta cumple lo que sería la ley de la oferta, es decir, la pendiente es positiva. Va a ser mayor la producción cuanto mayor es el precio. ¿Qué va a distinguir este corto plazo del largo plazo? En el corto plazo no da tiempo a que se incorporen nuevas empresas. Esa sería la clave. Son las empresas que hay en el mercado. Es corto plazo. Hacer una empresa o empezar, sí, pues eso, a producir desde cero lleva tiempo. Eso solo será posible en el largo plazo, pero en el corto plazo no. Por lo tanto, solo las empresas que están en ese momento en el mercado pueden reaccionar ante cambios de precios. Si, por ejemplo, teníamos una demanda como esta, ahí se que no se me olvide, de prima, porque se vio modificada, y ese. Si tenemos una demanda, eso significa una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio original, y por algún motivo la demanda se incrementa, esto va a generar momentáneamente un exceso de demanda justo en ese instante, que va a hacer que se produzca una tensión, un desequilibrio. Si recordáis, decíamos, dado el precio original, se produce un exceso de demanda, la cantidad demandada es mayor por cualquier motivo, eso genera una tensión hacia la subida de precios hasta que por fin este mercado vuelve a estar en equilibrio, o como decíamos, se vacía el mercado. Claro, en este caso lo que va a pasar es que ese exceso de demanda impulsa los precios y los productores ya existentes en el mercado van a ser capaces de producir más. ¿Cómo? A través de lo que veremos más adelante, que es el único factor de producción variable, que es el trabajo. Imaginaros que tenéis un restaurante, más o menos está bien, pero ahora en verano se empieza a llenar más. Hombre, pues el restaurante no podéis hacer de la noche a la mañana que sea el doble de grande, pero sí que podéis contratar el doble de camareros, ¿no? Es ese factor variable, el del trabajo versus el del capital, que sería el local. Y vosotros ya instalado, ante ese incremento de la demanda que se da circunstancialmente, podéis afrontarlo y producir más. ¿Cómo se va a ver el ajuste? ¿Va a ser solo un ajuste de mayor producción? No, se van a ver los dos elementos. Se va a producir más y a su vez los precios se van a incrementar. ¿Por qué también se incrementan los precios? Hombre, también estamos asumiendo un mayor coste, ¿no? Tenemos el doble de camareros que antes. Así que el incremento de ese factor variable va a hacer que también se incremente el coste variable. Y esta función de oferta, ya veremos más adelante, está vinculada a esos costes, ¿no? Mayor producción va a generar un mayor coste y por lo tanto solo cuando el precio se incrementa tiene sentido incrementar o asumir esos costes. Como decíamos en conclusión, no va a ser solo un efecto cantidad de pasar de aquí a aquí,
No va a ser solamente un efecto precios de pasar de aquí a aquí. Ahí era un efecto puramente precios, ¿verdad? Era en la vertical. La horizontal no se movía, todo el ajuste era vía precios. Aquí no es un ajuste vía precios, pero tampoco es un ajuste vía cantidad únicamente. Es algo intermedio. Suben los precios no tanto como sería en un escenario como es, en el que la oferta es totalmente vertical, pero también sube la cantidad producida, no tanto como si fuese una oferta totalmente lineal, que es justo este caso. En el largo plazo vamos a ver que la oferta será, podríamos decir, que será más bien lineal. Es decir, lo que vamos a encontrar es que en el largo plazo se pueden incorporar nuevas empresas. Y dado un precio, si por un momento hay una tensión al alza de ese precio, lo que vamos a observar es que nuevas empresas van a querer adquirir ese beneficio. Así que entrarán en el mercado y ese precio originalmente que estaba tendiendo a subir volverá a caer, dado que la oferta se incrementa. Así que en el largo plazo tendríamos algo así. Si teníamos una demanda, por ejemplo, de este tipo, donde había un precio original, la cantidad de equilibrio original, un incremento de esta demanda no va a suponer un cambio en los precios. Momentáneamente, en el corto plazo, sí que el incremento de una demanda, en este caso lo podríamos ver sujeto a una cantidad. Dada esta cantidad de producción, el hecho de que se incremente la demanda empujaría a que los precios se incrementaran. Pero como estamos en el largo plazo, ese posible beneficio va a traer nuevos productores y al final la oferta se va a incrementar, la cantidad ofrecida se va a ver que la oferta está aquí en la horizontal. Mayor demanda, al final la oferta se incrementa hasta llegar a este valor, donde coincide nuevamente con la demanda. Y el ajuste se hace únicamente en términos de cantidad. Los precios no se ven alterados, no cambian. Otra cosa que os quería comentar, tema de largo plazo. A ver, es un concepto que tenéis que tener claro que es un concepto teórico. Nunca estamos en el largo plazo, siempre vivimos en el corto plazo. O en el caso opuesto, muy corto plazo. Pero nunca estaremos en el largo plazo. El largo plazo es un concepto teórico que se ha inventado para entender o tener una idea de lo que pasará en el futuro y de cómo serían las relaciones o lo que debemos esperar. Pero nunca nos vamos a encontrar en este escenario, solo una idea de futuro. Estamos en este escenario, pero podemos presuponer que en el largo plazo la teoría nos diría que el precio será el que viene determinado por esa oferta. Y el precio va a oscilar en el corto plazo, porque el corto plazo puede ser distinto, dado que puede haber modificaciones, va a oscilar en torno a ese precio más de largo plazo. ¿Vale? Es un concepto teórico, pero es muy interesante porque nos da una idea de futuro, de lo que debemos esperar. Ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el caso de la demanda, ver cómo se obtiene la función de oferta del mercado. Primero deciros de qué depende la función de oferta individual. Pues va a depender del precio del bien, como ya hemos visto. En concreto, normalmente lo que vamos a encontrar es que cuanto mayor sea el precio, mayor será su oferta, pero también va a depender del coste de los factores productivos, porque ofrecer es producir y producir es asumir costes, ¿no? Inputs que necesitamos para obtener ese output que es la producción. En concreto, normalmente hablaremos de dos factores productivos, lo que sería por un lado el trabajo, que se define como una L, y su remuneración, es decir, el coste que supone para el empresario ese factor es el salario, es esa W, viene de wage, y luego por otro lado estaría el otro factor productivo que está acá, que es el capital, cuya remuneración aquí la hemos puesto como una V, pero también en ocasiones lo podéis encontrar como una R. ¿Vale? The rate, the interest rate. Es como un tipo de interés, también se puede decir, porque cuando nosotros pedimos capital, puramente dinero, en un banco, tenemos que pagar ese tipo de interés, ¿no? Cuando nos lo prestan. También habría que incorporar quizá la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología es algo difícil de
de medir ya no solo el adquirirla, sino el generarla. Hay empresas que generan I+D. Cuantificarlo, eso sería un poco complejo. Por eso directamente solo incluimos los factores productivos estrictos, que son el trabajo y el capital. También se podría incluso hablar de capital humano. Hay modelos que ya lo van incorporando, pero para este primer arranque sería suficiente con tener esos dos factores productivos. Igual que en el caso de la demanda no consideramos los gustos o las modas, que sería otro elemento importante. Bueno, pues simplificamos y solo suponíamos que la cantidad demandada dependía pues eso, del precio, el precio de otros bienes y de la renta, ¿no? Pues aquí también suponemos que solo están esos factores detrás de la cantidad demandada individual. ¿Cómo será la del mercado? Esa Q mayúscula, vamos a poner esa S para acordarnos de que estamos hablando de oferta. Pues será la suma horizontal. Suma de cantidades. Bueno, esto es una F de función, pero se puede poner también, en lugar de usar F de función, una Q, pero sabemos que es una función porque lo que viene a continuación es esos paréntesis que nos diría que esa cantidad de oferta está en función de esos elementos. Sería esa suma horizontal, exactamente igual que en el caso de la demanda, es decir, no sumamos precios, que nos iríamos hacia arriba, que es en la vertical, los precios, ¿no? Estos serían los precios. Sería la cantidad, sino que es una suma horizontal, es una suma de cantidades. En concreto aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo, esa representación gráfica que hacíamos también en el caso de la demanda. Tenemos un mercado que está compuesto únicamente por dos agentes, en este caso dos empresas. Cada una de ellas, dependiendo del precio, está dispuesta a producir una cantidad. Por ejemplo, esta empresa 1, si el precio es 1, produce 2 unidades, si el precio es 2, produce 3, ¿no? El mismo análisis se haría con la empresa 2. Pero ahora queremos ver cuál es la oferta global de la suma de ellas dos. Y como os decíamos, eso es una suma horizontal, sumamos cantidades, es decir, dado el precio original, pues será la suma de cantidades. 2 más 1, pues sería este 3. Tenemos precio 1, cantidad 3. En el caso de que el precio sea 2, esta ofrece 3 y esta ofrece 2, 5. Ya quedaría reflejado de forma muy sencilla. Tendríamos la oferta de mercado. ¿Veis? Lo que está pasando es que para cada precio nos vamos desplazando un poquito más hacia la derecha, porque no es ni el valor 2 ni el valor 1, es el valor 3. No es el valor 3 y el valor 2, sino que es el 5. Estamos más a la derecha para los mismos precios, para la misma vertical. Es un desplazamiento hacia la derecha, hacia cantidades. Vamos a volver a ver cómo sería esta suma de cantidades, teniendo en cuenta distintas ofertas individuales, luego esas ofertas individuales, pero ahora en el caso de la oferta en lugar de la demanda. Ahora vamos a obtener esta función de oferta global, teniendo en cuenta que en la función de oferta, en este ejemplo que vamos a hacer, es individual, la individual se tendría de esta forma, 50p, y todos los individuos que son en individuos son iguales, idénticos, y son 100. Recordad, es una suma de cantidades, por lo tanto la cantidad es lo que debe estar despejado, que es justo lo que está despejado en este caso. Si nos hubiesen dado, en lugar de esta ecuación, nos hubiesen dado P igual a cantidad dividido 50, en el fondo es lo mismo, ¿vale? Aquí pongo la Q y aquí digo que la Q depende de esto, pero es lo mismo, es cantidad. Si nos hubiesen dado esto, yo no podría hacer la suma ya con esta expresión. Debería haberla transformado en esta otra ecuación. Porque si empiezo a agregar 100 veces esto, lo que estoy haciendo es agregar 100 veces el precio. Así que gráficamente, cuando la quisiera dibujar, se me habría ido para arriba. No estaría sumando cantidades, estaría sumando precios, sería una suma vertical. Así que cuidado, esto no nos vale a la hora de sumar curvas individuales. Hay que sumar la cantidad. Pero aquí sí que la tenemos, así que lo podemos hacer de forma correcta. Sabemos que la cantidad de oferta total es igual a la suma de i desde 1 hasta n de este elemento, que podemos poner ya, 50p, que es equivalente a sumar 100 veces, porque n es igual a 100, 100 veces esto, 100 veces esto. Bueno, en este caso es muy sencillo, nos da aquí 5000p. En la diapositiva que tenéis vais a encontrar una peculiaridad. Os va a decir que directamente esta ecuación, esta
esta oferta tiene una propiedad concreta, esta en particular, no tiene por qué pasar siempre, en la que la elasticidad unitaria siempre va a ser 1, positiva y además de valor 1. Lo demostramos, vamos a verlo, vamos a hacer la elasticidad de la oferta. ¿Cómo se hace? Exactamente igual que la elasticidad de la demanda. Es propio precio, el propio precio sería derivada de la oferta respecto del precio por precio partido cantidad, ¿verdad? Bueno, eso sería la elasticidad, en este caso de la oferta, cantidad, precio. Vale, hacemos el primer elemento. Necesitamos saber cómo se relaciona la cantidad ofrecida y el precio. Es decir, cómo cambia la cantidad ofrecida cuando el precio crece en una unidad. Eso es lo que nos dice este elemento, ¿vale? ¿Cuánto cambia el valor que está arriba? Siempre es el valor que está arriba respecto al de abajo. En este caso es cómo cambia la cantidad ofrecida cuando el precio se incrementa en una unidad. ¿Cómo se hace esto? La derivada de la función de oferta. Función de oferta respecto del precio. Justo tenemos una ecuación que nos dice cómo queda la cantidad ofrecida cuando cambia el precio. Su derivada, el número que acompaña el precio, sería 5.000. Multiplicado por el precio partido la cantidad. Pero claro, ahora no tenemos ningún punto de partida, no nos dicen en tal punto. Y yo os decía, la elasticidad suele cambiar dependiendo del punto en el que nos encontremos. Y aquí ni siquiera nos dan un punto, pero nos dicen que esto va a ser igual a 1. Siempre. ¿Por qué? Fijaros, si yo sustituyo el valor de la cantidad por la función de oferta, que es la cantidad, claro, la cantidad y el precio va a estar en la función de oferta. ¿Y cuánto era la función de oferta? Esta QS es 5.000p, o sea, siempre la cantidad, ya hemos visto que la cantidad siempre viene dada por esa relación. Así que lo que podemos poner es en lugar de Q, podéis sustituirlo por 5.000 por 100. Perdón, 5.000 por P. Ahora sí. Y justo en el numerador tendríamos 5.000 por P dividido 5.000 por P es igual a 1. Por eso, si veis en las diapositivas, nos va a decir que esta función de oferta de mercado tiene elasticidad 1 en todos sus puntos. Igualmente que en el caso de la demanda, vamos a ver que la oferta puede tener dos tipos de movimiento. Uno sería a lo largo de la oferta y otro sería un desplazamiento de la oferta. ¿Cuándo nos vamos a mover a lo largo de la oferta? Cuando el cambio de la cantidad ofrecida responda a un cambio de los precios. Claro, recordar que esta función de oferta nos está diciendo todas las posibles cantidades que va a ofrecer las empresas ante posibles distintos niveles de precios. Así que una modificación del precio conlleva una modificación de la cantidad ofrecida, por lo tanto un desplazamiento a lo largo de la oferta. ¿Vale? He mencionado también eso de cambio de la cantidad versus cambio de la oferta. Al igual que en el caso de la demanda, cuando la oferta se ve modificada es que la curva entera se desplaza hacia un lado u otro, mientras que cambios en la cantidad ofrecida será un movimiento a lo largo de la curva. ¿Cuándo diremos que la función de oferta crece? Función de oferta o la oferta crece cuando ésta se desplace. Fijaros, la cantidad está aquí abajo, así que es derecha o izquierda. Un incremento de la oferta, que no es lo mismo que de la cantidad ofrecida, un incremento de la oferta será un desplazamiento de la misma hacia la derecha. ¿A qué se puede ver? Pues bueno, los elementos, todos los elementos que pueden estar detrás de la oferta distintos al precio. Por ejemplo, que se vean reducido el coste de los factores productivos, o que de repente pues, se vea un nuevo yacimiento de un elemento que se utiliza como input en la producción. No sé si en el ejemplo que tenéis venía algo de café, pues de repente pues a lo mejor hay un buen año, un buen cultivo, se produce más de lo habitual, una mayor producción, mayor oferta. O imaginar aerolíneas en un contexto normal en el que la gente viaja, no como ahora, que no se viaja tanto debido al COVID, pero en un contexto normal, si de repente hay un yacimiento de petróleo, siendo el petróleo uno de los inputs fundamentales
y más importante en la industria aérea, si se produce ese acontecimiento bajarán los precios del petróleo, que es un input, ¿no? Y por lo tanto se puede ver incrementada la oferta de vuelos, ¿vale? Todos esos elementos que están vinculados con la producción van a alterar en su totalidad esta curva, es decir, gráficamente vamos a ver que se desplaza. Este era un incremento, una reducción, lógicamente será el sentido contrario. Y como ya hemos dicho, movimiento a lo largo de es cuando la variación de la cantidad ofrecida, cantidad que me estoy moviendo, se debe a modificaciones del precio. Y decíamos que en el caso de la oferta, donde se suele cumplir la ley de la oferta, la relación es positiva. Mayores precios, mayor cantidad ofrecida. Y por el momento esto es lo que tenéis que saber de la diferencia entre ese movimiento a lo largo de la curva o desplazamiento de la misma.